La edad de la Tierra es un aspecto muy importante dentro del creacionismo, debido a que la edad de la Tierra ha estado en cuestionamiento desde comienzos del siglo XIX, donde se supuso que la edad podía ser de millones de años sin ninguna evidencia, sin nada que pudiera respaldar esta creencia. Era solamente una filosofía que estaba tratando de materializarse. Sin embargo, ¿puede la ciencia probar la edad de la Tierra? De efecto, no hay ningún método científico que pueda probar la edad de la Tierra y del universo para ese efecto. Esto incluye las evidencias que presentaremos a continuación. Aunque los indicadores se les llame relojes, no lo son, porque las edades son el resultado de los cálculos que implican posturas sobre el pasado. Hay una postura filosófica, una postura de creencia. Siempre la partida inicial del reloj tiene que suponerse, lo mismo que la velocidad del reloj ha podido variar en el tiempo. Más aún, se tiene que suponer que el reloj nunca ha sido alterado. La evidencia apoyará una posición mejor que otra, tierra joven o una tierra de millones de años. Nosotros tenemos debajo de nosotros un registro fósil, una columna geológica, una serie de animales, millones de ellos, que están enterrados en capas sedimentarias. Y la misma evidencia puede ser vista bajo dos puntos de vista, bajo dos aspectos, uno evolucionista, otro creacionista. Cuando uno la mira bajo el punto de vista creacionista, se interpreta como que es todo resultado de un gran diluvio, una gran catástrofe que tuvo la Tierra y que enterró a estos animales bajo barro, bajo piedras, y al estar sin oxígeno estos pudieron fosilizarse. Y es lo que se encuentra hoy día. Pero este periodo no abarca más tiempo, sino de un año, que es el diluvio completo, más un periodo que es el terciario, el cual ya es la época moderna después del diluvio. Por lo tanto, en total, no son más de 4.500 años, desde el Cámbrico. Los animales que estamos viendo, por lo tanto, son todos complejos, son todos creados completos, adultos, y ellos no son producto de una evolución de formas más simples a formas más complejas. Y la profundidad del entierro en la cual están corresponde más bien a la capacidad que tuvieron de arrancar de este alud de agua, de este problema que estaba viniéndose encima, y no tanto de que hayan evolucionado uno después de otro. También las diferentes capas responden a diferentes ecosistemas que fueron arrastrados y puestos en esas capas. Sin embargo, en opuesto a esto tenemos la posición evolucionista, mirando las mismas evidencias, mirando los mismos fósiles, las mismas capas sedimentarias, dicen de que son millones de años y que esto sería en un modelo uniformista, tiempo que ha pasado y que nunca han variado las cosas más allá de algunas catástrofes que se ponen dentro de esta columna geológica y que el tiempo son aproximadamente entre 500 y 600 millones de años. Cada capa, por lo tanto, representa millones de años. Y los animales que están enterrados allí son producto de esas épocas que fueron una tras otra evolucionando y siendo cada vez transformándose de una especie en otra para llegar finalmente a las especies superiores que son hoy día el hombre y los animales que se ven en el cuadro. Ahora, esta complejidad que se produjo según la evolución, desde lo más básico abajo, los trilobites, las algas y las formas de vida marinas, hasta las de hoy día, que son el hombre, van por mutaciones y hay muchas teorías realmente, pero en general por mutaciones han podido ir ganando información. Sin embargo, esta columna geológica que estamos viendo se inventó hace más de 100 años atrás, mucho antes de que hubiese mediciones radiométricas que pudieran por lo menos dar un atisbo de seriedad a lo que se estaba diciendo. Siempre cuentan con un gran problema cuando se estudia esta columna geológica, porque la primera capa, la del Cámbrico, hay una explosión de animales, donde de repente aparecen una serie de animales cuando no había ninguna correspondencia de animales anteriores, que pudiera decirse que tuvieron una evolución para llegar a ellos. La explosión cámbrica, de hecho, es tratada por el doctor Ariel Roth,
y dice que la explosión cámbrica es un caso de que muchas especies animales, fila, aparecen en el mismo lugar en la columna geológica. También enfrenta el problema que no tienen antecesores que puedan explicar cómo pudieron evolucionar. ¿Dónde están los miles de fósiles intermediarios que se anunciaron? También el doctor Carl Werner, en su libro de la evolución, las seres vivientes, refiriéndose a la evolución, él encontró que dentro de las mismas capas de los dinosaurios había una serie de mamíferos, plantas, peces modernos, reptiles, pájaros, los cuales correspondían a épocas muy posteriores según la evolución. Por ejemplo, peces modernos tenemos tiburones, mantarrayas, salmones, lenguados, sapos, salamandras, serpientes, boas constrictor, lagartijas, tortugas y cocodrilos, encontrados en las mismas capas de los dinosaurios. Esto también se une a una serie de pájaros como loros, lechuzas, pingüinos, patos, albatros y cormoranes, a mamíferos como ardillas, possums, demonio de Tasmania, monos, ornitorrincos, puercoespines, castores y ratones. En realidad los paleontólogos han encontrado 432 especies de mamíferos en este estrato de los dinosaurios. Y la pregunta, ¿cómo pueden ellos estar compartiendo los mismos estratos, o sea, la misma época de vida que los dinosaurios? Y los dinosaurios se supone que estuvieron en una época donde ya estaba pasando la evolución por allí para llegar después a otras especies. Bueno, ¿por qué no se muestran en los museos? Y la verdad es que sorprende cuando se sabe que todos estos fósiles están en las bodegas, se guardan, porque justamente es una contradicción a la teoría de la evolución, por lo tanto no se muestra. Esta idea de los millones de años es como un gran misil que se le puso al creacionismo bíblico, porque ciertamente produce muchas dudas y estoy cierto de que muchos cristianos tienen grandes problemas con esto. Pero con todas las evidencias que he dado y voy a ir dando, podemos ver que no es un tema tan claro y al contrario, si las evidencias marcan alguna parte, son de que esta Tierra es joven. Hay muy pocas evidencias que son todas discutibles de que la Tierra tuviera una edad mucho mayor. Hay muchas evidencias en la naturaleza de que es una Tierra joven. Nosotros tenemos por lo menos 101 evidencias que apuntan a una Tierra joven. Y cuando se busca y se trata de poner en lista aquellas que dicen lo contrario, no son más de 10. Y esas perfectamente se pueden tabular y también discutir. ¿Cuáles son algunas de las evidencias que tenemos de una Tierra joven? Primero, los soles, las galaxias, los radioisótopos, el carbono 14, la salinidad del mar, los árboles, las mutaciones en genes, los desgastes en los continentes, el magnetismo terrestre, la posición de la Luna, la cantidad de población en la Tierra, los sedimentos en el fondo del mar, los registros escritos de la historia y muchas más que vamos a ir conversando en estos momentos. ¿Por qué la mayoría de los científicos cree que el mundo es antiguo? Nos hacemos esa pregunta y la respuesta es bien liviana, bien poco interesante. Fíjense que la mayoría de los científicos, los evolucionistas, dependen de una minoría de los datos relevantes. Pero la minoría de los científicos, que son los creacionistas, usa la mayoría de los datos relevantes. ¿Cómo es esto? Cada uno selecciona los datos que quiere usar y que le interesan para mostrar su punto, para demostrar lo que quiere demostrar. Añadiendo a esta ironía, el público en general tiene la impresión de que es al revés. Así muchos se preguntan si la evidencia es tan fuerte por una Tierra joven, ¿por qué la mayoría de los científicos cree lo contrario? La respuesta es simple. La mayoría de los científicos cree que la Tierra es antigua porque ellos creen que la mayoría de los otros científicos creen que es antigua. Es decir, aquí hay un sentido de grupo. Ellos confían en lo que se llama en un razonamiento circular, no de datos duros. La respuesta de un geoquímico decía, yo confío en Stephen Jay Gould,
que fue un paleontólogo muy conocido, muy famoso, el evolucionista más prominente de ese tiempo, y no de los datos duros, decía él, rechazando revisar la evidencia contra esta creencia. Vamos a partir con algunas de las evidencias que tenemos a la vista. La primera de ellas es la erosión. Sabemos que la erosión produce rompimiento de capas, disuelve la tierra, la lleva en los ríos hacia el mar y se crean los sedimentos en el fondo marino. Se ha calculado que se sacan de la tierra 20.000 millones de toneladas anuales de erosión y que se llevan al fondo del mar. Este material se acumula como sedimentos en el fondo y el promedio real del sedimento en el fondo son 400 metros. Sin embargo, estos 20.000 millones de toneladas de sedimentos al año, si tuviéramos 3.000 millones de años ya de tiempo desde que existe el mar y que existe el planeta, tendría ya el mar colmatado de sedimentos. La evidencia física que se puede medir nos dice que un periodo máximo sería de 65 millones de años, no 3.000 millones de años. Destaco esto porque son cantidades máximas. No es que sean 65 millones de años, pero por lo menos es un criterio mucho menor a los 3.000 millones de años que se habla de la Tierra. Y de hecho, en solo 14 millones de años se ha calculado, los continentes se borrarían debido a la erosión. Por lo tanto, todo es de mucho menor tiempo de lo que se hace saber. Existe una isla llamada Kangaroo Island en Australia, en South Australia, que es un estado de Australia. Esta isla es extremadamente plana, como podemos ver en la foto. Esta isla tiene una superficie plana y si hubiese sido ya un lugar donde ha sido expuesto al clima por 3.000 millones de años, no existiría. Se habría desmembrado, se habría terminado. Pero allí está. También no hay suficiente sal acumulada en el mar. De hecho, el mar se le llamaba antes el reloj de sal. ¿Por qué? Porque cada año los ríos van llevando al mar 450 millones de toneladas de sodio. Este sodio se va acumulando en el mar y va salando el mar. Si fueran 3.000 millones de años, la salinidad del mar sería enorme. Y no lo es. Solamente tiene una salinidad de 11 gramos de sal por litro de agua. Por lo tanto, si lo calculamos en forma muy conservadora, tendría a lo más 62 millones de años el mar, no 3.000 millones, como la evolución quiere decir. El Mar Muerto es un muy buen ejemplo de una salinidad acumulada. En el Mar Muerto, que está en una depresión a 394 metros debajo del mar, llegan las aguas del río Jordán y allí se depositan y ya no salen a ninguna parte, sino que solamente se evaporan. Y eso ha ido acumulando la sal. Pero el Mar Muerto tiene una salinidad de 350 gramos por litro de sal. Es decir, es tremendamente más salado de lo que es el mar. Aquí tenemos unas imágenes del Mar Muerto donde la gente puede flotar prácticamente como sentado en el agua por la densidad que tiene. Y vemos también la orilla, cómo está acumulada la sal que se ha ido acumulando con los años. Otra evidencia que hay es el helio. El helio se va a la atmósfera cuando hay una degradación alfa radioactiva de las rocas minerales que son radioactivas. Y como gas liviano, el helio se va directamente a la atmósfera y allí se acumula. Escapa rápidamente y si pensando de que el mundo, la Tierra, no hubiese tenido nada de helio en un comienzo, la pequeña cantidad que hay en la atmósfera hoy día habría tomado a lo más 2 millones de años en acumularse. Esto es muchísimo menos que el tiempo asignado a la atmósfera de 3.000 millones de años. También el dipolo magnético de la Tierra se está degradando. Esto es, todos conocemos el dipolo magnético, todos conocemos los imanes, los compases magnéticos que nos indican el norte. Perfecto, eso funciona con los dipolos magnéticos.
Pero el dipolo magnético de la Tierra se puede medir, se ha medido por muchos años y actualmente mide 7,9 por 10 elevado a 22 joules por Tesla. Se pueden convertir a Gauss por centímetro cúbico o Ampere por metro cuadrado. Pero la evidencia es que la energía total del campo magnético se ha degradado y de hecho se degrada, como muestra la tabla, 5% cada 100 años. También el campo magnético se ha reversado en varias ocasiones y se cree que esto fue durante el diluvio. Se ve en el gráfico cómo esto fue pasando y esto se puede demostrar por lava solidificada que iba cambiando de dirección. Al ritmo actual de degradación, el campo no puede ser más antiguo que 10.000 años de edad, porque si tuviese la Tierra 3.000 millones o 4.000 millones de años, el campo magnético debería haberse agotado, debería haber terminado. Pero la evidencia que existe y que se está disminuyendo un 5% cada 100 años indica que tiene que ser la Tierra joven. Campo magnético de Mercurio. Mercurio se le pudo medir el campo magnético con las sondas que se han enviado a ese planeta y se sabe que aún tiene campo magnético. Mercurio es pequeño y debe tener 5.000 millones de años, debería haberse enfriado y su centro magmático ya debería estar solidificado, no generando campo magnético, pero tiene campo magnético. Luego es un planeta joven, consistente solamente con miles de años. Lo mismo sucede con Urano, con Neptuno, con las lunas Ganímede, Io y Europa. Todas ellas tienen campos magnéticos y es inconsistente con una edad de 5.000 millones de años. Solo es compatible con miles de años. Los árboles, todos hemos sabido de siempre, que nos indican su edad a través de los anillos. Y existe un árbol muy especial en los White Mountains, en California, que de hecho es el organismo vivo más antiguo del mundo. Se llama el Bristol Cone Pine y es de un nombre técnico Pinus longaeva. Y fue confirmado esta edad por la dendrocronología. ¿Qué edad? Una edad posiblemente cercana a los 4.500 años, porque tiene anillos en sus troncos, tiene 4.723 anillos contados. Y eso hace coincidir y hace más o menos una correspondencia con 4.500 años. Se sabe que los árboles a veces producen 2 anillos por año, dadas unas circunstancias especiales. Ahora, este árbol en sí mismo crece en una zona muy poco amigable, a más de 3.000 metros de altura, con gran frío, nieve en el invierno, grandes vientos, y la roca donde está puesto es una roca con muy poca tierra vegetal, es decir, es un árbol que está en la dureza, pero son resistentes. Podemos ver en la foto donde está un bosque de este tipo del Bristol Cone Pine y les puedo garantizar que no se sabe exactamente dónde se midió el de 4.723 anillos, porque si estuviera indicado ya le habrían sacado los pedazos para llevarlo como un souvenir. Y podemos ver en esta otra imagen un hombre sentado al lado de un Bristol Cone Pine que es enormemente grande también. El material biológico también se destruye muy rápido. Todos sabemos que tenemos dentro de nosotros el ADN, dentro de nuestras células, y ese ADN los expertos insisten que no puede resistir en un medio natural más de allá de 10.000 años a la temperatura ambiente. 10.000 años que deben estar posiblemente en condiciones de frío y sin humedad, pero si hay agua se destruye inmediatamente. El ADN es muy delicado, se fracciona muy fácil. Pero habiendo dicho eso, 10.000 años máximo para encontrar ADN, la sorpresa es que se ha encontrado ADN en huesos de Neandertal, que se suponía que tenían 30.000 años, en insectos de ámbar, que se supone que tenían 20, 30, 100 millones de años. En bacterias que habrían tenido 250 millones de años, se han revivido sin daño en su ADN. Y también se ha encontrado tejido blando y células de sangre en dinosaurios, lo cual ha abismado a los expertos. Todo esto contradice
la academia referente a los millones de años. Les cuento qué pasó en un lugar llamado Hell Creek, Montana, en los Estados Unidos. La doctora Mary Schweitzer estaba desenterrando y preparando un tiranosaurio rex para llevarlo al museo. Y lo estaban haciendo por helicóptero por falta de caminos. Cuando llegó un momento en que tuvieron que llevar el hueso más grande, que es el fémur, este era demasiado pesado y voluminoso para llevarlo en el helicóptero, así que decidieron partirlo en dos. Cuando le aplicaron la sierra y pudieron abrirlo y partirlo, salió un olor nauseabundo de su médula y eso creó una gran sospecha que algo especial, algo raro había allá adentro. Llegando al laboratorio, pudieron disolver el calcio de los huesos y ver qué es lo que quedaba. La gran sorpresa, desde luego, fue al encontrar vasos sanguíneos dentro de esa médula. Había también hemes o partes de glóbulos rojos y tenía ese tejido que se puede ver en la imagen, tejidos biológicos, células, tejidos blandos, proteínas, hemoglobina y colágeno. Una absoluta sorpresa de encontrar todo este material biológico después de supuestos 70 millones de años ya distinguidos, que se supone tendría que haber estado todo seco, si no convertido en piedra. Esto la doctora Schweitzer dijo que es algo que nunca soñó ver. Y de hecho se le hizo repetir sus pruebas 17 veces para poder ver dónde había error, dónde había contaminación o dónde había algún tipo de situación que no era adecuada. Pero eso no sucedió, se confirmaron vez tras vez. Pero al final su jefe, el jefe del museo, le dijo que por todo lo que le mostrara y le pudiera mostrar como evidencia, nunca le iba a creer. Porque el paradigma es más fuerte. La evidencia puede estar allí, pero el paradigma es demasiado fuerte para creerlo. El paradigma de la evolución, me refiero. También en el mismo lugar, en el mismo Hell Creek, se han encontrado muchos tiranosaurios sin petrificación. Hay un ejemplar que se llama el MOR 555, llamado Bankel T-Rex, que está en exhibición en el Museo de los Rockies, en Montana, Estados Unidos. Todos los huesos están en perfecta conservación, solo son huesos, pero se les asigna igual 65 millones de años. Ahí en la imagen podemos ver parte de ellos y una gran pata de dinosaurio que, como decía, no está fosilizada. La columna geológica que hemos visto antes tiene otras representaciones como la que ven acá y pueden ver entre medio donde dice TK y TP, dice gigantes extinciones, como que había ahí una gran extinción en dos periodos, es decir, se reconoce que ha habido una gran destrucción, por supuesto por otras circunstancias según la evolución. Pero lo importante que les quiero decir es que cada una de estas capas supone que son millones de años, como se puede ver también al lado derecho, siempre millones de años. Cada capa va poniéndose según millones de años según la evolución. Bueno, si fuese así, ¿qué pasa y cómo se explica que haya fósiles de árboles depositados en estratos múltiples, como se está viendo en esta foto de la derecha? Un árbol que cruza una cantidad enorme de estratos. Esos estratos supuestamente son millones de años. Y podemos preguntarnos cómo un árbol vivió por millones de años y fue siendo tapado por los diferentes estratos, o un árbol murió y vivió y murió y quedó siendo enterrado después por millones de años por diferentes estratos que llegaron encima. Es bien inconsistente esa historia porque los árboles no viven millones de años y si se mueren, se pudren, no quedan parados por millones de años. Podemos ver ejemplos de esto en los joggings en Nueva Escocia, en Estados Unidos, donde hay 760 metros de estratos que corresponden a 20 zonas geológicas diferentes. Aquí podemos ver otra imagen, donde tenemos una serie de árboles que también están cruzando diferentes estratos. Y son árboles múltiples algunos, otros árboles que están en Yellowstone, que vamos a ver una imagen posteriormente, y otros que simplemente son muy gruesos, muy grandes, pero claramente están topando varios estratos. Y uno incluso cruza dos capas de yacimientos carboníferos. También
Eh, Cuando encontramos que hay capas sedimentarias que han sido dobladas y se han doblado perfectamente, nos está diciendo algo, que esas capas sedimentarias no son millones de años, sino que se han doblado así porque eran frescas cuando fueron presionadas por diferentes condiciones geológicas. Y estas se doblaron porque se doblaron dúctilmente y llegaron a formar las formas que estamos viendo allí, que son simplemente hasta 90 grados, más de 90 grados, que pudieron doblarse sin quebrarse. Si se hubiesen quebrado es porque ya estaban secas, pero para estar secas necesitaban tiempo, pero esto no hubo tiempo porque no son de millones de años. También les muestro el caso de un cañón en Burlingame, en Washington, Estados Unidos, donde se formó un cañón de 450 metros de largo por 35 metros de profundidad en solo 6 días, debido a que cayó agua a gran velocidad por el defecto de un canal de regadío. Y produjo este desastre en 1926. Hay testigos. Y no se necesitó millones de años para producir este cañón. Ahora, lo que sucede en verdad en la naturaleza referente a esto de los millones de años o no millones de años. Habitualmente se dice que los fósiles necesitan millones de años para fosilizarse. Pero les quiero mostrar una serie de ejemplos donde, primero que nada, los animales que mueren y quedan tirados en el campo o en el fondo del mar no se fosilizan, porque ellos, primero los del campo, se lo comen los depredadores, y después microorganismos, larvas, gusanos, comienzan a comerse también los huesos hasta que no queda finalmente nada. En el mar es lo mismo. Primero vienen los depredadores de superficie, del mar, después abajo en el fondo cuando caen los huesos, se los comerán aquellos que son nuevamente microorganismos y gusanos que se especializan en este tipo de alimentos. Es decir, no queda nada. Por lo tanto, los fósiles no representan millones de años. Los fósiles que han estado allí han sido fosilizados, y que están, de hecho, han sido fosilizados por una gran alud de barro que les cayó encima, y al no tener oxígeno, permitió que se fosilizaran. Pero esto sucede con condiciones de entierro rápido, y el tiempo, todo depende de las condiciones que ha tenido para poderse fosilizar. Tenemos ejemplos que hemos visto de fosilizaciones en un año, fosilizaciones en 50 años, en 100 años, pero son periodos relativamente cortos. Hay un parque llamado Yellowstone que tiene bosques petrificados hasta 1000 metros de espesor, como vemos allí en el cuadro de abajo a la derecha. Esto está representando entierros de árboles, los cuales no crecieron allí. Estos son árboles que han sido removidos de otra parte y depositados en capas sucesivas, las cuales quedaron parados porque las raíces, cuando se empapan ya de agua, los hacen al árbol quedarse en una posición vertical. Y allí, por los mismos sedimentos que iban llegando, iban enterrándolos en esa posición. Esto ha sido objeto de mucho estudio. El carbono 14, que es muy interesante para efectos de medir cortas edades y justamente poder debatir sobre millones de años. El carbono 14 se produce al llegar los rayos cósmicos y golpean el nitrógeno 14 que está en la ionosfera. Y el carbono, en esa condición, como carbono 14, se combina con el CO2, el cual es incorporado a los cuerpos de los animales, los hombres, las plantas, a través del CO2, que se ha hecho una fotosíntesis en las plantas, en los árboles. Y cuando se absorbe eso, se incorpora también en el cuerpo de los seres vivientes. Cuando después ese ser viviente muere, la degradación que se va produciendo en el carbono 14 de forma permanente comienza a ser un reloj, el cual se puede medir la edad. Sin explicar mucho más el mecanismo del carbono 14, debo especificar de que la vida media del carbono 14 son 5.730 años. Es decir, en 5.730 años queda solamente la mitad del carbono 14 que había cuando la persona o el árbol o el animal murió. Y así, cuando ya tenemos 10 vidas medias, es decir, 57.300 años, se puede decir en forma práctica que ya no queda más radioisótopos de carbono 14. Por lo tanto,
Si hay algo que tiene carbono 14 en su cuerpo, todavía en sus huesos, significa que tiene menos de 57.300 años. Ahora, esto es muy interesante porque se ha encontrado carbono 14 en diamantes. Los diamantes que se supone que tenían millones de años desde creados, se le ha encontrado, y no solamente en uno, sino que en gran cantidad de minas en África y en otros lugares del mundo se han encontrado diamantes que tienen carbono 14 10 veces más del límite de detección. Por lo tanto, son mucho más jóvenes que 57.000 años. Y esto nos hace pensar cómo es esto de los diamantes. Los diamantes se forman a 160 kilómetros debajo de la superficie. Y estos diamantes tienden, por lo tanto, absorben su carbono 14 de alguna parte allá abajo en la Tierra. Nos lo absorben de ese carbono 14 que cae de la atmósfera. Y salen por pipas volcánicas hasta la superficie donde son recogidos. Ahora, como es material muy duro, es el más duro de la naturaleza, no tiene una corrosión química o externa, no es posible que se hayan contaminado con agua. Tampoco es posible de que hubiese alguna contaminación que proviene de la atmósfera. Por lo tanto, tuvo que haber tomado su carbono 14 de abajo de la Tierra. Y al indicar que tiene ya carbono 14, nos está diciendo que esos diamantes son menos de 57.000 años, lo cual es bien interesante porque lo tomó de la Tierra cuando se formó. Las minas de carbón también tienen carbono 14. Y el carbono 14 presente nos indica que las capas de carbón no son de millones de años también como la evolución dice, sino que tienen solamente algunos miles de años. Por ejemplo, la mina Crinium, que es una mina de carbón en Queensland, en Australia, fue fechada en 47,5 millones de años. Sin embargo, tiene carbono 14 y se encontró en el mismo yacimiento un árbol fosilizado que tenía, según el carbono 14, 37.500 años. Esto, por desde luego, si están en la misma capa, están en el mismo sector, no pueden ser sino de la misma edad. Hay muchos factores que el carbono 14 deben corregirse y que aparecen las muestras como más antiguas. Por ejemplo, el campo magnético, al ir disminuyendo el 5% cada 100 años, implica que cada vez los rayos cósmicos tienen mayor influencia para producir carbono 14, primero. Segundo, los niveles de CO2 aumentaron con el volcanismo del diluvio, que hubo cientos de miles de volcanes. Tercero, las pruebas nucleares que se efectuaron entre 1950 y 1960 incrementan el nivel de carbono 14. Eso está claramente demostrado. Y el diluvio universal, al repoblarse la Tierra de vegetación, tuvo que absorber una gran cantidad de CO2 y la vegetación que quedó enterrada no entregó su CO2. Lo mismo que la revolución industrial que se inició a comienzos del siglo XIX significó un cambio en la emisión de gases conteniendo carbón. Y por último, antes del diluvio la razón de carbono 14 a carbono 12 era menor. Cada año era menor, porque todo, y así significa que todo parece más viejo. Esto es por un efecto de lo que se llama el vaso a medio llenar, que la Tierra todavía no se ha impregnado completamente a un nivel de equilibrio de carbono 14. Hay conchas de moluscos vivos que el carbono 14 le indicaba 2.300 años de edad, pero están vivos, 2.300 años de edad ya muertos. Otras caracoles vivos de 27.000 años muertos cuando todavía estaban vivos. Y así, el carbono 14 hace muchas cosas extrañas, pero nunca indica millones de años. Tenemos también otro caso de unas huellas de dinosaurio que se encontraron en el río, una mina, donde el río Price Coal Company, que está en Spring Canyon, en Utah. Y estas huellas, que son de diferentes tipos, son 8 tipos de diferentes huellas, tienen una característica muy, muy interesante, que están puestas justamente dentro de la mina de carbón. Y están claramente marcadas las huellas como se ven en las imágenes, en las murallas del techo de esta mina de carbón. ¿Cómo se produjo? No se entiende muy bien, pero lo que sí se sabe que son huellas de dinosaurios claramente pisando lo que fue en lo que se hizo carbón. Por lo tanto, tiene que tener la misma edad, el carbón y las huellas.
y los dinosaurios. Por lo tanto, lo que estamos mirando es una demostración de que ya que tiene carbono 14, que los dinosaurios no tienen más 70 millones o más de años, sino que tienen que tener una edad más consistente con 57.000 años, dado que ese carbón tiene carbono 14. Esto está también demostrado en el Museo Prehistórico del College de Eastern Utah. Vamos un poco al fechado con radioisótopos, radiométrico, que es habitualmente el método donde se discute mucho para poder probar la edad de la Tierra de millones de años. Y de hecho los paleontólogos lo usan bastante. Tenemos acá en la imagen al Mount St. Helens y sucedió, como hemos contado en otras ocasiones, una gran explosión en el año 1986, donde se borró prácticamente toda la parte superior de este volcán. Sin embargo, el 26 de octubre de 1986, una pasta espesa salió del volcán, que es lava llamada dacita, la que es muy espesa, por lo tanto, dejó de fluir la lava abajo del cerro y se apiló en la boca del volcán y la tapó. En junio de 1992, unos años después, el doctor Austin recogió 7 kilos de roca volcánica dacita desde el domo. Entró dentro del domo del volcán y sacó esta dacita. Una porción fue molida a polvo y se envió para análisis al Geochrome Laboratory en Cambridge. Y este es el mejor laboratorio de alta calidad especializado en fechado con radioisótopos, para hacer un fechado por el método de potasio-argón. Como referencia les puedo contar que el potasio-argón se degrada espontáneamente en argón 40, alcanzando una vida media de 1,3 billones de años. ¿Qué es lo que pasó? La dacita fue tomada de erupciones que fueron entre 1980 y 1986. Luego, la dacita, esta roca que se llevó para probar su edad, era perfectamente conocida la edad que tenía. Les explico un poco. La edad de una piedra es la edad cuando fue formada por lava. Cuando se solidificó y se enfrió, esa es la edad, es recién cero edad. Ahí ya comienza, entre comillas, a vivir. Antes de eso no se puede medir la edad de los átomos, no es lo que se mide eso. Lo que se mide es desde cuándo esta roca se formó como roca y se enfrió y quedó estable. Porque en ese momento los materiales radioactivos comienzan a desmembrarse, comienzan ya a hacer su trabajo y a transformarse, en este caso de potasio a argón. Y lo que se hace es medir la cantidad de material padre y material hijo. Y así en esa proporción se cree saber la edad que tiene la roca. Bueno, se sabe entonces que la roca, debido a que las erupciones fueron en 1980 y 1986, se sabe que la roca tenía a lo más 10 años. Pero cuando fue llevada al laboratorio, y este laboratorio de gran reputación, dieron edades entre 350.000 años y 2.800.000 años. Y esto, desde luego, que es irreconciliable con la edad verdadera que tiene la roca. El fechado por isótopos o radioisótopos realmente falla cuando se conoce la edad, porque simplemente no coincide. Este no es el único caso, hay muchos otros casos que están en la literatura que muestran lo mismo. Cuando se sabe la edad, falla la edad cuando se mide por radioisótopos. Entonces, ¿qué confianza hay cuando la edad se está midiendo en rocas que no se sabe su edad? Simplemente no se puede confiar. Porque la datación se basa en suposiciones, como vamos a ver en un cuadro más adelante. También hay desacuerdos irreconciliables cuando se usan otros métodos diferentes al potasio-argón, como el rubidium-strontium, o el samarium-noedium, o el plomo-plomo. Esto simplemente, al final, no es una prueba de que los elementos tienen millones de años. El radioisótopo, en la fechada por radioisótopo, descansa en suposiciones, decía recién. Y el fechado radiométrico se basa en 3 suposiciones del pasado. Primero, que la cantidad de isótopo hijo en la roca al comienzo se conoce, es decir, que no hay nada. Pero puede haber.
ha existido isótopo hijo, que no se ha perdido mineral padre o ganado mineral hijo desde que se formó la roca, que es una condición de sistema cerrado. Y la degradación es constante de padre a hijo, es decir, que va en un flujo constante la degradación y no ha sufrido variaciones entre medio. Si estas condiciones se pudiesen garantizar, el método de radiación de datación radiométrica sería correcto. Sin embargo, a menos que hubiese testigos durante la formación de la roca y se hubiese chequeado desde entonces, es imposible garantizar que sea correcto. La degradación, por lo tanto, constante, implica que el parámetro que se ha medido por un siglo ha sido constante por los millones de años de la supuesta historia terrestre. Esto no está probado, pero también es improbable. Y las velocidades de degradación, las que pueden variar grandemente hoy en condiciones especiales, pueden haber sido mucho más rápidas en el pasado. La evidencia que sugiere esto está siendo analizada por un consorcio creacionista y un buen resumen de las inconsistencias documentales del fechado radiométrico son reunidas en la referencia que está en el cuadro más abajo. Eso desde luego requiere más estudio, más seguimiento, porque son temas más técnicos. También se encontró madera en una cantera, pero lo interesante de esto es que esta madera fósil que estaba dentro de la cantera, cerca de la ciudad de Banbury, en Inglaterra, como a 120 kilómetros al noroeste de Londres, fue fechada usando el método carbono 14 y se calculó entre 20.000 y 28.000 años esa madera con el carbono 14. Sin embargo, la piedra caliza, donde estaba en esta cantera, indica que era el periodo Jurásico y se supone que tenía 183 millones de años. Claramente hay un conflicto, hay una inconsistencia en esto. La madera dice una cosa, la caliza dice otra cosa. Pero la caliza está supuesta, tiene una edad supuesta, no tiene ninguna medición, sino suposiciones. Claramente hay un conflicto en los métodos de calcular edades. Ahí está la referencia también para posterior estudio. Tenemos acá también fosilización, como decía, en un año, un saco de harina. A la derecha una fuente de agua en 100 años, un sombrero de minero en 50 años. O estalactitas en solamente 40 años y 55 años en una mina de zinc en Australia. Los cometas se desintegran en poco tiempo. Y nosotros tenemos los cometas que pasan alrededor del Sol y podemos verlo desde la Tierra, que tienen dos colas. Una cola que es una cola de polvo y la otra es una cola de iones. Según la teoría evolucionista, los cometas se habrían formado junto a todo el resto de los planetas en la teoría nebular. Es decir, son parte y la misma edad de la Tierra y del Sol, 5.000 millones de años. Si los cometas, cuando pasan alrededor del Sol, van perdiendo su cuerpo, porque están formados de hielo, de agua, metano y amonia, y que al calor del Sol se evapora. Y esa es la cola que se le ve, la cola de polvo que se le ve. Por lo tanto, al irse desgastando, no podrían sobrevivir más de, digamos, 100.000 años. Pero veamos un poco más detalle. El cometa Halley, por ejemplo, que pasa cada 76 años al lado del Sol, pierde el 0,1% de su masa. Por lo tanto, tendría máximo 1.000 circuitos o 76.000 años para haberse consumido completamente. En ningún caso 5.000 millones de años. Y muchos cometas tienen edades, por la misma razón, de menos de 10.000 años. Según la evolución, estos serían reemplazados por una nube que se llama la Oort, pero esta nunca ha sido vista por los telescopios espaciales. Por lo tanto, los cometas nos están indicando que este es un sistema planetario joven. La distancia de la Tierra a la Luna. La Luna está en este momento a una distancia de 385.000 kilómetros de la Tierra. Pero se sabe que la Luna se va alejando cada año una cantidad aproximada de 4 centímetros. ¿Por qué es esto? Sucede que la causa primaria para que se produzca el alejamiento de la Luna de la Tierra son las mareas de los océanos. Como sabemos bien, la Luna es la que causa las mareas, esto que suba el agua en una hora y baje otras horas después.
Este efecto de subir y bajar es por la atracción que le hace justamente la Luna al agua de la Tierra. Esto produce un roce con las rocas de esa agua que se traslada para un lado y para otro, y este roce produce pérdida de energía rotacional a la Tierra, y por ende su momento angular se ve disminuido también. Pero aquí tenemos un sistema combinado que no puede variar, que es Luna-Tierra. La Luna-Tierra tienen un momento angular, el cual debe conservarse. Entonces, si la Tierra disminuye su momento angular, la Luna tiene que aumentarlo. Y al aumentarlo exige que la Luna gane velocidad, se acelera, y su órbita, por lo tanto, estar más acelerada, la hace apartarse de la Tierra una cantidad de 4 centímetros al año. Ahora, pensemos un poco en esto. Si la Luna, lo más cerca que pudo estar es lo que se llama el límite de Roche, que está lo más cerca de la Tierra posible. Y esta posición de lo más cerca era de 11.500 millas, ¿sí? 11.500 millas de distancia de la Tierra. Digamos que hubiese partido de ahí. Y la Luna hubiese de ahí comenzado a alejarse 4 centímetros por año por el efecto que acabo de decir. Significa que la posición que hoy día tiene la Luna necesitaría solamente 1.300 millones de años para llegar a esa posición, no 4.600 millones de años. Es decir, si fuese consistente esta idea, la Luna tendría que estar muchísimo más lejos de la Tierra de lo que lo está ahora. Entonces la Luna nos está diciendo, no, este asunto no es de 4.600 millones de años, sino que es más consistente con una edad mucho menor. Hay actividad volcánica también en lugares como Io, en la luna de Júpiter, y tiene actividad volcánica que no debería tener. Esa luna debería estar apagada. Sin embargo, vemos en la foto claramente como las sondas han tomado fotos de actividad claramente volcánica en esta luna. Las supernovas son la explosión de soles cuando estos se agotan y ya no tienen más combustible. Y dejan claramente una cicatriz en el universo, claramente. Sin embargo, se supone que se produce una explosión de una supernova cada 25 años. Y cuando miramos nuestro sistema galáctico, podemos encontrar que hay solamente 200 supernovas. Si tuviese miles de millones de años, debería haber muchísimas más, pero no existen, no están. Otra evidencia que tenemos es en los esqueletos que podemos encontrar de entierros antiguos. Según la evolución se supone que el ser humano ha estado en la Tierra como ser humano hace 200.000 años, por lo tanto enterrando a sus muertos. Si fueran 200.000 años, significa que habría por lo menos 8.000 millones de cuerpos enterrados, con sus artefactos, con sus costumbres. Sin embargo, cuando se busca esto, y pensemos que no existe diluvio, porque estamos en el modelo uniformista, significa que deberíamos encontrar por lo menos cantidad enorme de esos cuerpos enterrados. Sin embargo, no se han encontrado millones, se han encontrado algunos miles solamente, lo que indica, por lo tanto, de que no es consistente con una edad de 200.000 años la humanidad. Existe también otro efecto que es la entropía genética. La entropía genética es un efecto donde que da una poderosa evidencia de que la vida y la humanidad deben ser jóvenes, porque el genoma se está degenerando. El genoma es todo nuestro ADN, y el ADN se va degenerando año tras año debido a que tenemos nosotros las mutaciones, y las mutaciones incorporan al cuerpo, sin poderse reparar, una cantidad por lo menos de 100 mutaciones por generación. Y esta se transmite a los hijos, a la próxima generación, y así sucesivamente se va aumentando vez tras vez la cantidad de mutaciones. El genoma humano, por lo tanto, no puede tener cientos de miles de años, menos aún 6 millones de años que se supone que tuviera si es cuando salió de la separación de los simios. Esto es, la entropía genética probablemente es el mecanismo fundamental para explicar el proceso de la extinción, no solamente de los humanos, sino que también de los animales, las plantas. Las extinciones en el pasado y en el presente se pueden entender mucho mejor, no que fueran por los cambios climáticos, pero por la acumulación de mutaciones.
Esto es muy consistente con una creación sobrenatural y una tierra joven. Usando el modelo numérico de simulación computacional, el doctor Sanford calculó que la humanidad podría alcanzar solamente 268 generaciones. Esto es consistente entre 10 y 20 mil años solamente. Mal que mal, Hebreos 1:11 nos dice que el mundo se envejecerá como una vestidura. Otras pruebas de que tenemos una creación joven, una tierra joven, son los vientos que tiene el planeta Neptuno, que llegan hasta 2.200 kilómetros por hora. Esto implica que es un planeta joven, que todavía tiene mucha energía. Los espirales de las galaxias. Cuando miramos las galaxias que están cerca nuestro, podemos ver que tienen a lo más 3 vueltas. Sin embargo, si tuvieran miles de millones de años, estas deberían tener cientos de vueltas ya. Y la población humana, que tenemos en este momento 7.000 millones de personas, y si fuéramos 200.000 años ya como humanidad, la población sería muchísimo mayor. También la agricultura. La misma evolución dice que la agricultura es muy reciente. Dice que el hombre existió primero como cazador y recolector por 185.000 años, antes de descubrir la agricultura hace menos de 10.000 años, según declaran ellos. Y el hombre durante la edad de piedra era tan inteligente, sin embargo, como lo es hoy. Es improbable que ninguno de los 8.000 millones de personas que habrían existido por 185.000 años no se hubiese dado cuenta que las plantas crecen de la semilla. No tuvo agricultura solo por un periodo muy corto que fue después del diluvio, hace solamente 4.500 años. La historia en realidad de la agricultura desconocida es muy, muy inconsistente. Hay otro factor también, que es la historia. La historia es demasiado corta, porque de acuerdo a los evolucionistas, el Homo sapiens, que existió hace 190, 200.000 años, antes que se iniciara la escritura y registrase los eventos históricos, comenzó solo a hacerlo hace 4.000 a 5.000 años atrás. El hombre registra lo que le está pasando, lo que le sucede y deja escrito. De hecho, la historia se divide en la historia que está escrita y la prehistoria, que es lo que no se escribió. El hombre llamado prehistórico construyó monumentos megalíticos, pintó sus cavernas y mantuvo un control de los ciclos lunares. ¿Por qué tuvo que esperar 2.000 siglos antes de usar sus habilidades para registrar la historia? La propuesta bíblica del tiempo es mucho más consistente con este hecho. 5.000 años solamente de historia hacia atrás, que justamente es lo que la Biblia nos indica. Por último, quiero contarles de que cuando hablamos de 6.000 años, estamos hablando de la cronología bíblica. La cronología bíblica, cuando se ponen todos los patriarcas en orden, de acuerdo a las edades, a los nacimientos y como describe la Escritura, y se ponen después los profetas y lo que viene después, y llegamos a la edad de Cristo, y después de Cristo hasta el día de hoy, da más o menos una edad de 6.000 años. No hay otra referencia que nos pueda decir nosotros 6.000 o 7.000 o 8.000 años, sino esta, la Escritura que tenemos a nuestro servicio. Hebreos 3:4 nos dice, para terminar, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios.